Apreciado estudiante, bienvenida a esta nueva sección de nuestro curso de Business Analytics y Big Data aplicado. En esta ocasión continuaremos desarrollando nuestro proyecto contoso y la aplicación de la técnica de elementos destacados. En esta ocasión entonces crearemos las respectivas medidas con las cuales vamos a trabajar a partir de los parámetros que ya hemos creado. Entonces, como paso número uno, vamos a poner destacados en este caso, en cada uno de nuestros segmentadores. Entonces, en este caso, el destacado de ventas que nosotros habíamos definido, le habíamos dicho que las ventas iban a ser iguales a 100.000. ¿Listo? Que las ventas iban a ser iguales a 100.000. Uy, por ahí. Perfecto. Entonces, dijimos que un país va a ser destacado siempre y cuando tenga ventas mayores o iguales a 100.000. Y en este caso, el destacado del presupuesto va a ser un país que tenga una variación porcentual positiva respecto del cumplimiento del presupuesto de por lo menos el 10%, ¿vale? En ese orden de ideas, entonces, tenemos nuestros dos parámetros entonces definidos, 100.000 en ventas y 10% de variación respecto al presupuesto. Es decir, cada país debe cumplir esos dos requisitos. Un paso número dos, entonces, ahora vamos a crear la respectiva medida. Entonces, en este caso va a ser las ventas destacadas en nuestra tabla parámetros. Entonces, ubican aquí en la parte derecha su tabla que se llama parámetros, que ya la hemos creado los, en las secciones anteriores, y allí es donde nosotros vamos a alojar la respectiva medida. Entonces, hasta aquí, le damos clic derecho, le vamos a decir nueva medida, y esa y esa nueva medida la vamos a llamar entonces medida ventas destacadas. Y esas ventas destacadas las vamos a crear de la siguiente manera. Ventas destacadas, ventas destacadas va a ser igual a una función calculate, y esa función calculate, recuerden que nos va a solicitar un mínimo dos argumentos específicos, la expresión que nosotros queremos calcular y las diferentes herramientas de filtros que nosotros vamos a utilizar. Entonces, en este caso, ¿qué queremos calcular? Queremos calcular las ventas. Entonces, las ventas, si usted no la puede escribir o si tiene algún problema, recuerde que las ventas son la medida de ventas que hemos calculado desde el inicio de nuestro proyecto y que esa medida de ventas se aloja en la tabla de medidas básicas. Esa es la expresión que nosotros vamos a utilizar para hacer cálculos. Luego usted va a escribir coma. Y la primera expresión de filtro que nosotros le vamos a pasar, entonces, para que la función calculate nos calcule las ventas que queremos calcular, vamos a crear entonces una tabla. Vamos a crear una tabla y esa tabla vamos a crearla con una función filter. Recuerda que la función filter es una función que nos permite extraer una parte de una tabla. Pero esa parte de una tabla que nosotros vamos a extraer en este caso, vamos a hacer uso de una función que se llama values. Esa función values lo que va a hacer es que me va a traer todos los valores que son únicos de una columna de una tabla en específico. Y en este caso, la tabla que yo voy a utilizar es la tabla países. Y en la tabla países voy a hacer uso de la columna país, es decir, quiero que me traiga todos los valores que sean únicos de esa tabla. No importa que si está, no sé, China, si China aparece 10, 15, 20 veces, 30 veces dentro de esa tabla, esa función values me la va a traer una sola vez. Cierro paréntesis y le voy a decir coma. Pues ya tenemos la tabla creada de la función filter. Ahora la función filter me va a pedir una expresión de filtro. ¿Cuál va a ser la expresión de filtro? Entonces aquí es donde vamos a empezar a hacer uso de jugar con los parámetros que ya calculamos. Entonces, la primera expresión de filtro va a ser, voy a poner un Shift Enter para pasarme a la siguiente línea de código. El primer criterio que tiene que cumplir entonces cada país es que sus ventas sean mayores o iguales a $100.000. Entonces le vamos a decir lo siguiente, le vamos a decir que ventas, que nuestra medida de ventas, que ya tenemos alojada en nuestra tabla de medidas básicas, que las ventas sean mayores o iguales a qué, mayores o iguales a qué, que sean mayores o iguales justamente al parámetro que ya definimos. Ese parámetro, ¿cómo se llama? Valor destacado de venta. Entonces le vamos a decir valor destacado, por acá lo tenemos, valor destacado en ventas. Valor destacado en ventas. Uy, por aquí me quedó de destacado, ya lo arreglamos. Valor destacado en ventas, ¿vale? Cerramos entonces, tenemos entonces que le estamos diciendo entonces aquí a la medida de venta, le estamos diciendo, ok, vamos a hacer un cálculo. ¿Y ese cálculo de qué va a ser? De la medida de ventas. La expresión de filtro que nosotros vamos a utilizar, vamos justamente a utilizar la función filter, que la función filter es la que nosotros nos va a permitir extraer un resumen de una tabla,
¿vale? Pero ese resumen de la tabla que nosotros vamos a extraer también lo vamos a hacer gracias a la función values. ¿Por qué? Porque la función values es una función que me va a traer valores únicos de una columna de una tabla que yo le indique. En este caso, la tabla que yo le estoy indicando es la tabla países y la columna que yo le estoy especificando es justamente la columna que se llama países dentro de esa tabla, valga la redundancia. Esta va a ser la tabla que yo estoy creando dentro de la función filter. Y luego la expresión de filtro dentro de esta misma función filter va a ser entonces ventas van a ser mayores o iguales al valor destacado en ventas, que es el que nosotros definimos anteriormente, valor destacado en ventas, pero además recuerden que en este caso te tienen que dar dos criterios, que las ventas sean mayores o iguales a 100 mil dólares y además que el porcentaje de variación, sea mayor o igual a como mínimo 10%, que fue lo que nosotros definimos. Entonces, para decirle a la función que cumpla esas dos condiciones, que tiene que darse sí o sí este lado de la función, pero también tiene que darse este lado de la función, vamos a hacer uso del ampersand, pero un ampersand doble. Con el ampersand doble le estamos diciendo y, como cuando nosotros hacemos uso de la función y justamente en Excel, que le estamos diciendo, ok, sí, y tal cosa, es decir, que se tiene que dar la condición A y la condición B para que me traiga el resultado que yo le estoy indicando. En este caso, el segundo criterio que nosotros le vamos a decir que debe cumplirse es el porcentaje le estamos diciendo que es el porcentaje de variación. Y ese porcentaje de variación tiene que ser igual, mayor o igual a qué? Al valor destacado del presupuesto. Valor destacado, valor destacado de presupuesto. ¿Vale? Cerramos la función filter y cerramos la función calculate. Y de esa manera se debe ver nuestra medida de ventas destacadas. Entonces vamos a darle un enter y la vamos a agregar a la tabla que tenemos en nuestro lienzo para observar cómo funciona esa medida que nosotros acabamos de crear. La voy a agregar a la tabla. Voy a poner, vamos a decir que eso es un formato de moneda. Es un formato de moneda y le voy a decir que por favor no me muestre ningún decimal. Ponemos cero en los decimales. En este caso, no vamos a ponerlo. Entonces, des en cuenta que en este caso yo lo único que le estoy diciendo a esa función es, oiga, tráigame las ventas correspondientes a cada uno de los países si se cumplen dos condiciones. Que las ventas sean mayores o iguales a 100.000 dólares y que el porcentaje de variación respecto del presupuesto que tenía que cumplir sea como mínimo 10 puntos positivos. Eso es lo que le estamos diciendo. Mire lo que pasa entonces en la tabla que nosotros acabamos de calcular. Me trae, por ejemplo, los valores de China. ¿Sí? Aquí me trae los valores de China. Voy a hacer esta tablita un poquito más grande y le voy a dar zoom para mostrar qué es lo que sucede con esta tabla. Entonces, vea, aquí esa medida que se llama ventas destacadas que nosotros acabamos de calcular, me trajo los valores de China. ¿Sí? ¿Por qué me trae el valor de China y no me trae, por ejemplo, el valor de Alemania? Porque se dan cuenta que China cumple los dos requisitos, cumple que sus ventas sean mayores o iguales a 100.000 dólares, sus ventas fueron de 536.000 dólares, pero además la variación porcentual de cumplimiento de su presupuesto debe ser como mínimo 10 puntos porcentuales positivos. El porcentaje de variación de China respecto al presupuesto fue de 13,92, es decir, cumple los dos criterios. ¿Por qué no me muestran entonces aquí esas ventas para Alemania? Si Alemania tiene 413.000 dólares en ventas, efectivamente tiene 413.000 dólares en ventas, pero mire con lo que pasa con el porcentaje de variación. El porcentaje de variación en este caso para Alemania es de menos 9,40%, es decir, no cumple con ese segundo criterio. Con eso ya podemos saber entonces que nuestra medida, la medida que acabamos de calcular, está cumpliendo con lo que nosotros les solicitamos, es decir, verificar específicamente y traerme los valores correspondientes a cada uno de los países si y solo si se dan las dos condiciones que nosotros definimos. Vamos a buscar y se dan cuenta que en este caso los demás países cumplieron, el único país para el año 2018, por ejemplo, que cumplió con el requisito fue, en este caso, China. Si nos vamos para 2019, vemos que, por ejemplo, estos tres países, Alemania en 2019, si se dan cuenta, Alemania en 2018 cumplió en ventas, pero no cumplió en variación porcentual. Es más, la variación fue negativa en 9,40%. Pero si nos vamos a 2019, Alemania, en este caso, es uno de los países que cumple tanto en ventas así como en variación porcentual. Miren lo que pasa con China. China sigue superando y de hecho sigue siendo el país de mayor ventas.
pero su variación porcentual respecto del presupuesto es negativa, es decir, no cumplió el presupuesto. Por eso no se trata de ventas destacadas, ¿vale? En este caso, Alemania tiene $365.000 en ventas, cumple el criterio de ventas que está por encima de los 100.000 y además cumple con el criterio de variación, que de hecho son 16,24% de variación respecto al presupuesto. Francia, el Reino Unido, asimismo, para el año 2019. Entonces ya podemos ver que con nuestra medida de ventas destacadas funciona de manera correcta, funciona de manera correcta. Ahora, vamos a, como paso número 3, a crear la medida de las ventas no destacadas. También es importante para que entonces podamos ver que efectivamente todo está funcionando correctamente. Vamos a ir a nuestra tabla de parámetros y en la tabla de parámetros le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir nueva medida. Como es una medida muy similar a la medida que nosotros acabamos de calcular, vamos a decir lo siguiente. Me voy a devolver un momento. Vamos a devolver un momento. Y entonces esa medida que se llama ventas destacadas que nosotros acabamos de calcular, simplemente usted la va a seleccionar y la va a copiar completamente para que no tengamos que volver a escribir todo el código. Le va a dar control C y luego ahora sí le vamos a decir nueva medida. Y en este caso esta nueva medida se va a llamar ventas no destacadas. Entonces usted viene acá al editor de fórmulas, borra y claramente el nombre va a ser ventas no destacadas. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la diferencia? Dos diferencias puntuales. Primero, que claramente aquí las ventas, esta primera parte de la función calculate y el filter va a ser exactamente la misma. Le estamos diciendo que nos calcule las ventas y que la expresión de filtro vamos a crear una tabla gracias a la función filter y con la función values le voy a decir que me traiga los países únicos de la tabla países y en este caso ya no va a ser mayor o igual, sino que le vamos a decir que sea menor, tanto para las ventas eh, comparadas con el valor destacado en ventas y también para la variación comparado con el valor destacado presupuesto, ambas deben decir menor que. Y adicionalmente a eso tenemos que decirle, ojo, si se cumple esta o en este caso se cumple esta, cualquiera de las dos. Si se cumple esta o se cumple esta, ya no, entonces no nos funciona el ampersand doble, porque el ampersand doble es como si estuviésemos haciendo uso de la función y. Le estamos diciendo con el ampersand doble, cúmplase este lado de la expresión y cúmplase este lado de la expresión. Ya no nos funciona eso. En cualquier caso, si se da este escenario o se da este escenario, en dado caso, ya definitivamente no van a ser países destacados. Por lo tanto, vamos a hacer uso de otro argumento que tenemos en Power BI, que en este caso nos lo proporciona DAX, que va a ser la doble línea vertical. Con la doble línea vertical significa o cúmplase esta parte del código o si se cumple esta parte del código. Cuando el código vaya y haga la validación y encuentre que las ventas son menores al valor destacado en ventas, ya no lo va a destacar, ¿vale? Ya no lo va a destacar. O si se cumple esta también, ya no lo va a destacar. En dado caso, le estamos diciendo, cúmplase este o cúmplase este. Es diferente a decir, y cúmplase este y cúmplase este lado de la expresión, ¿vale? Así tal cual debe verse su medida de ventas no destacadas y le vamos a dar Enter. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver cómo funciona en nuestra tabla. Entonces, vamos a venir aquí a la tabla y vamos a traer justamente esa medida que se llama ventas no destacados. Entonces, vea lo que pasa. Miren lo que pasa, por ejemplo, para el año 2018. Yo tengo aquí, voy a contraer esto un momento para que ustedes puedan observar. Yo tengo marcado aquí en el segmentador el año 2018. Miren lo que pasa entonces acá. Tenemos que las ventas destacadas me trae las ventas destacadas efectivamente de China, como lo veíamos en el ejemplo anterior, que China cumple tanto en presupuesto, supera los $100.000 en ventas y además cumple con la variación porcentual. Esa medida de ventas destacadas no me trae ventas de todos los demás países, a pesar de que algunos países cumplan con uno de los dos criterios. Para que sea destacado, establecimos que tienen que cumplirse los dos criterios. Ahora mire lo que pasa en la medida de ventas no destacadas. Ventas no destacadas me trae todos y cada una de las ventas para los países. ¿Pero por qué pasa esto? Porque le estamos diciendo, ojo, si se cumple esta, pero no se cumple esta, tráigala. Eso es lo que le estamos diciendo. Entonces, de esa manera nosotros podemos identificar, gracias a estas dos medidas que nosotros acabamos de crear, quiénes sí y quiénes no son destacados. Recuerde que esa medida que nosotros creamos, ventas no destacados, es una moneda, le vamos a decir formato de moneda, y adicionalmente a ello le vamos a decir que por favor no nos muestre ningún decimal. En este caso, los decimales no nos interesan y vamos a decirle que es cero.
vamos a decirle que set. Y básicamente esas serán las medidas que nosotros vamos a utilizar. En el siguiente video vamos a finalizar con el proceso de crear los segmentadores para continuar con el análisis y finalizaremos con el tema de diseño y estructuración de nuestro dashboard. Gracias.